No podemos empezar por otro lecho que no sea el Asplenium nidus, ¿vale? Nidus. Si lo vemos así, Julia, probablemente pensemos que no tiene apariencia de lecho. Por eso muchas veces no asociamos el Asplenium nidus con el helecho común. Totalmente. ¿Vale? Conocido también como nido de ave o helecho nido, ¿vale? ¿Por qué se conoce como helecho nido, Julia? Pues mira, a ver si nos puede enfocar la cámara para verlo, que no sé si se puede, pero... A ver, te lo voy a enseñar. Es que tiene que ponerla así. Abre las hojas. En la disposición de las Miren hojas... ustedes, ahí tiene como una especie... ¿Lo ven? Ahí en la está. base... Como un nido. Efectivamente, con unas fibras lo que hace es su nido. En la disposición de las hojas hace ahí un nido. Por eso se conoce como helecho nido. ¿A dónde dejo su sitio? Qué curioso, ¿eh? Vamos, vale, si lo vieran los Julia. pajarillos podrían utilizarlo como... El helecho nido, Julia, sí que nos tolera los espacios con menos luz. Es decir, tenemos una luz baja, no nos lo soportan los helechos comunes. Ahí vamos a ubicar el Asplenium o el helecho nido. El riego, Julia, tiene que ser un riego moderado. La temperatura ha de ser entre 15 y unos 25 grados. Puede soportar hasta 5 grados, pero la temperatura ideal está entre 15 y 25 graditos, pudiendo soportar las bajas de 5 graditos. Haremos unos abonados continuos en primavera-verano, Julia, y lo que vamos a hacer, si alguna hojita vemos que está en mal estado, pues le hacemos una podita. ¿En verano qué máximo puede llegar a soportar? En verano, Julia, lo que hay que tener en cuenta, además es un helecho, ahora que me dice lo de verano, viene muy bien, porque es un helecho, a todos los helechos nos gusta sacarlos luego en verano en un sitio a la sombrita al exterior. Eso pero más si cabe al Asplenium. El Asplenium está encantado en que primavera-verano, cuando la temperatura sea suave, lo saquemos al exterior, siempre a la sombrita, evitando temperaturas por encima de los 25 grados, ¿vale? Tenemos un sitio de sombreado, debajo un porchecito. Este es de los del porche. Ahí lo podemos meter, en el porchecito. Muy bien. Vale. El Toledo se nos muere. Del Asplenium nidus, Julia, nos vamos al helecho Boston, ¿vale? O también conocido como helecho espada o helecho rizado. Pero ese es el típico, ¿no? El que tiene la mayoría de la gente en sus casas. Ese es uno de los más comunes que tenemos para contrastar un poco las hojas del nidus con el Boston. Vale, el helecho Boston, Julia, al revés que el otro, nos pide una luz más bien alta. ¿Vale? Los riegos han de ser regulares y siempre hay que decir, Julia, tanto uno como otro hay que hacerlos por capilaridad, ¿vale? Repetimos un poco qué es los riegos por capilaridad, poner un platito, dejarle que absorba el agua por el platito, ahí estamos haciendo un riego por capilaridad. ¿Por qué? Porque si lo echamos por arriba con la regadera, en el cogollo central corremos el riesgo de pudrir ese cogollo. Por lo tanto, vamos a dejar que nuestro helechito, por sus raíces, vaya absorbiendo el agua por capilaridad con un platito puesto. Muy bien, fenomenal. ¿Vamos con las esparragueras? Vamos con las esparragueras. Julia, mira, hemos traído Asparagus meyeri, ¿vale? No se come en verdad. No, conocido como cola de zorro, ¿vale? Sí, es que es verdad. Tiene ese mismo aspecto. No pincha, tiene que crecer mucho más. Pincha, pero no pincha. Muy agradable al tacto. Las esparragueras, Julia, para tenerlas bien en casa, vamos a encontrar un lugar que tenga una buena luz, no encharcar, ¿vale? Sustrato, que es muy importante. El helecho sí que nos va a pedir algo más de agua. Las esparragueras, si nos excedemos con el agua de riego, lo que provocamos es un amarilleo, ¿vale? La temperatura debe ser cálida y siempre, como bien decimos, evitar las corrientes de aire, tanto para el helecho como la esparraguera. Y así podemos disfrutar de nuestro Asparagus meyeri. ¿Cómo lo regamos, nuestro esparraguero? La esparraguera da igual, Julia. La esparraguera lo podemos regar. Yo soy más partidario de hacerlo por capilaridad porque nos aseguramos que los riegos están mejor hechos. Echamos un poquito de agua por arriba y muchas veces se nos pierde fácilmente y no sabemos si hemos regado bien. En cambio, si ponemos un platito con agua, siempre retirando el platito, que ese es el error que cometemos muchas veces, de dejar el platito, la planta nos va a absorber el agua y vamos a hacer un mejor riego. Fenomenal. Vale, del Asparagus meyeri, Julia, vamos a pasar a Asparagus plumosus. Que este es el que utilizan en la floristería, ¿verdad? Este es más común, Julia, se conoce como... Sí, se conoce como la esparraguera de las floristas porque se utiliza mucho en la confección de ramos, en la floristería. No tiene olor. Entonces, igual, Julia, lo mismo que el meyeri. La vamos a ubicar en un sitio donde tengamos... Es muy bonito este, ¿eh? Una buena luz, sí, es curioso, es elegante, es bonito, sí. En un sitio donde tengamos una buena luz, no excedernos mucho con el agua de riego, puesto que empiezan a amarillear, y si fuese necesario eliminar alguna ramita, le quitamos alguna ramita. Importante, Julia, para todas estas plantas, abonados para plantas verdes, ¿vale? Ricos en hierro y sobre todo en nitrógeno.
para favorecer un poco el crecimiento. Y sobre todo destacar que tanto las esparragueras que hemos traído como los helechos son resistentes y de fácil cultivo, que a veces pensamos que son más delicados. Sí, Julia, además el helecho nido lo queríamos presentar porque a la vez que es distinto a los demás, es muy resistente, entonces muchas veces desconocemos un poco las plantas, por eso aquí traemos las novedades, para saber que aparte de los helechos comunes tenemos otras opciones para dar un toque distinto a nuestro hogar. Muy bien, vamos con nuestra ronda, Ángel. Tenemos a Ángeles, que nos llama desde Fuensalida. Ella tiene en un tiesto un pino, lo tiene ahí puesto. Lo querría trasplantar. ¿Es posible trasplantar el pino? Es buena época, Julia. Además, todas las plantas como el pino, por ejemplo, que no nos sufren con el frío, nos vamos a adelantar un poquito a la primavera porque luego sabes que luego va a empezar con los 30 graditos y ahí nos va a sufrir también. Entonces vamos a aprovechar, si podemos días como estos que tenemos agua de lluvia, muchísimo mejor. Vamos con una foto que nos envían también por WhatsApp, a ver qué nos dicen nuestros espectadores. Dice Ana, hola, ¿qué le pasa a estas plantas que se le caen las hojas? Vale, la primera causa, Julia, que vamos a valorar es el exceso de agua. Cuando hay un exceso de agua, provocamos una defoliación de la planta. Tiene más agua de la cuenta, lo que hace es que nos aborte esas hojas. Probablemente, Julia, no lo sé seguro porque no se ve, pero probablemente en alguna no tengamos la salida de agua. Entonces, cuando no tenemos salida de agua, la planta siempre decimos que es como un circuito abierto. Igual que regamos, el agua se tiene que perder. Si dejamos el agua estancada, corremos el riesgo de pudrir y de que nos pase eso. Andrea nos llama desde Noblejas. Resulta que a ella le gustaría que alguna planta trepadora que le pueda recomendar, pero que no se hiele. Que el año pasado plantó un falso jazmín y se le heló. Vale, justo, Julia, era el que yo le iba a recomendar, ¿vale? El falso jazmín. El falso jazmín no se hiela, pues Julia. No se hiela, Julia. ¿Y por qué se le heló? Siempre echamos la culpa a las heladas, pero muchas veces llevamos un problema arrastrando hongos, plagas, etcétera, y justo se nos muere en el invierno y pensamos que es por la helada, pero el Trachelospermum, Riscospermum, falso jazmín, no tenemos problema con las heladas, es decir, lo podemos ubicar bien. Que se atreva otra vez, recomiéndale otro, porque los manchegos luego somos muy de manía, lo mismo ya la cogió manía y ya... Yo, Julia, recomiendo esa por 3 motivos. Lo primero, es de hoja perenne, ¿vale? Es muy resistente y la flor tiene un olor, es perfumado. Sí. Otra que podemos poner... Sí, porque si se la ha helado ya le cogió podemos manía. poner una hiedra o Hedera ellis, ¿vale? Lo único que ahí perdemos ya la floración. Ganamos en el follaje, hoja verde, pero perdemos en floración. Y si quiere alguna opción como caduca, la ampelosis o la parra virgen, lo único que luego es caduca, pero es muy bonita. Que la hiedra queda fenomenal. Vamos a ver qué nos pregunta nuestra amiga Ramona. Dice, hola, esta planta se me está secando, no sé si es de interior o de exterior. No tiene exceso de agua y no sé lo que le puede pasar. Vale, Julia, ahí estamos hablando de un Anthurium, ¿vale? El Anthurium es una planta de interior. Los cuidados, más o menos, es no excedernos con el agua de riego, es decir, vamos a dejar de secar el sustrato de un riego a otro y al ser una planta de flor vamos a estar muy pendientes de los abonados, abonos ricos en fósforo y potasa para favorecer esa floración. Fenomenal. Francisco nos llama desde Valdepeñas y él tiene una higuera, pero nada, que se le caen las brevas antes de madurar. Vale, lo de... Cuando nos aborta el fruto, como bien decimos muchas veces, habría que valorar varios aspectos, Julia, en este caso. Si, por ejemplo, provocamos un estrés hídrico del agua, o sea, ya estamos con el riego. Tanto exceso como defecto, tenemos el problema. Si hay una falta de abonado y no encuentra los nutrientes necesarios, igual encontramos una debilidad ahí. Ahí podemos barajar varios aspectos, pero entre ellos nos vamos a decantar un poco. Lo primero que tenemos que hacer es valorar un poco el agua de riego. Si nuestra planta está enferma, también lo vamos a apreciar un poco en el fruto, claro. Antonia nos llama desde Gálvez. A ver qué le pasa a nuestra amiga Antonia. Ella tiene una violeta y la tiene en plena floración, pero no sabe si es el momento de trasplantarla. A ver qué le respondemos a Antonia. Vale, ahí, Julia, nos vamos a esperar porque cuando la planta está en floración debemos de esperar a que pase esa floración para hacer el trasplante, puesto que si hacemos el trasplante cuando la planta está en floración, corremos el riesgo de que nos aborte esa floración. Entonces, esperamos y la trasplantamos después. Felipe nos llama desde Chozas de Canales y Felipe tiene orugas en las macetas. ¿Las puede matar? Sí, claro. Además, ahí lo que vamos a hacer es vamos a tratar con un insecticida, Julia. Sobre todo la cipermetría también funciona muy bien para las orugas. Sí, como para las hormigas, sí, pero es que tenemos el problema de que el producto ese maravilloso de las hormigas se prohibió. Sí, pero siempre cuando se prohíbe Pero no el auténtico ya no lo venden. Sí, claro, pero bueno, siempre hay algún sustituto. Era mejor. Lo que hay que tener en cuenta, Julia, que ya hablaremos un día, es tenemos que los catálogos de los fitosanitarios hay mucho
químico y poco ecológico. De lo que se trata un poco es de dar la vuelta a eso y de que haya mucho ecológico y menos químico. Pero se morían con la CPP. Sí, seguro. Vamos a una foto de WhatsApp que nos manda Mari Nieves. Dice, hola, esta planta del dinero no crece, ¿qué le puede pasar? Ay, ¿no será que no va a tener dinero nuestra amiga? Ahí le vamos a decir a Mari Nieves que independientemente de que tenga dinero o no lo tenga, esa planta necesita, primero, esos tallos que vemos muy débiles, los vamos a cortar para hacer la planta brotar otra vez y que crezcan más fuerte. Y sobre todo, el abonado, Julia, que siempre recordamos, queremos que nuestras plantas crezcan, que estén fuertes, vigorosas, pero no nos acordamos de ir y echarle un poquito de abono cuando vitaminas, nos pasa como a los humanos. Sí, es igual, queremos, Julia. Son yo seres tomé vivos. pocas vitaminas. Florentina nos llama desde Illescas. Ella tiene un árbol de jade. ¿Interior o exterior? ¿Dónde lo coloca? Vale, el árbol de jade, Julia, es una planta crasa que la podemos ubicar tanto en el interior como en el exterior, siempre y cuando tengamos en cuenta que si lo ubicamos en el exterior debemos de resguardarlo del frío porque es una planta Vive crasa. en Illescas. Ayer cayó una nevada de miedo así en pleno mes de marzo. Yo personalmente te digo, yo la tengo en mi casa, en el exterior, debajo de un porchecito, en la ventanita puesta y está perfecta. Vete con Peña Aguilera, más o menos clima similar con Illescas. Y la última pregunta nos la hace una espectadora que se llama Margarita. Resulta que es de la planta que más te gusta a ti y a nosotros, que es el poto. ¿Qué le pasa al poto de Margarita? Tienen a menos que 23 años el poto. ¿Es trasplanta o no? Sí, claro. Hombre, yo creo que ya con 23 años... Es necesario muchas veces... Tiene que dar la mayoría de edad, Muchas veces hablamos cuando la planta... ¿Pero el poto que es la planta que más vive o qué? Sí, es una planta longeva. Además es una planta que, bueno, tú lo ves, es una planta que le gusta mucho a los castellanos manchegos. Claro. Y le mandamos un mensaje de aquí que lo plantó entonces su marido, que ya no está con ella, y ahí le dejó esa planta. Pues eso, lo que vamos a hacer ahora... Entonces tiene ya esa ilusión con que esa planta se mantenga. Lo que vamos a hacer, Julia, es le vamos a pasar un volumen, siempre hablamos del doble del tamaño que tenemos, vamos a utilizar un sustrato para plantas verdes y sobre todo, muy importante, el primer riego de plantación para que no encuentre una sequedad y que nos vaya contando a ver cómo Pues ojalá y le viva otros 23 años más. Ángela Budo Medina, muchas gracias por traernos nuestra clase de helechos y esparragueras. Muchas gracias. Al próximo miércoles y ponte guapo, que es el 500 cumpleaños. Continuamos en Estando Contigo.